¿Ya? Bueno, estamos acá en un encuentro más del Club de Lectura. Hoy vamos a leer primero crear en contraposición a crear una imagen propia. Es el capítulo 3.7 del libro de texto de la página número 54. Ahí llegó Brenda. Hola Brenda. Creo que no tenés audio. Nosotros vamos a leer em, con Silvia. Tenés el libro ahí a mano. Si no, bueno, nos seguís en la lectura y cualquier cosa nos comentás ahí en el chat. Perdón la cámara, pero se me va la cámara. O es el micrófono o la cámara. Bueno, se me va. Bueno, arranco yo y hacemos un punto cada uno. ¿Te parece decir? Ya, me avisas cuando leo yo, ¿no? Ahí está Bren. Bren, ¿tenés audio o no? Sí, me anda Ah, sí. todo. Ah, joya. Bueno, Hola, Belén. Hola, hermosa. ¿querés leer con nosotros? ¿Tenés el libro ahí? Sí, Bueno, página 54. ok. Crear en contraposición a crear una imagen propia. Bueno, voy primero yo, después va Silvia y después va vos, Bren. Bien. Bueno, todo sistema de pensamiento tiene que tener un punto de partida. Empieza ya, sea creando o fabricando. Diferencia esta a la que hemos hecho ya referencia. La semejanza entre ambas cosas reside en el poder que tienen como cimientos. Su diferencia en lo que descansa sobre ella. Ambas son piedras angulares de sistema de creencias por las que uno rige su vida. Creer que un sistema de pensamiento basado en mentiras es débil es un error. Nada que un hijo de Dios haya hecho carece de poder. Es esencial que te des cuenta de esto, pues de lo contrario no podrás escapar de la prisión que tú mismo has construido. No puedes resolver el problema de la autoridad menospreciando el poder de tu mente. Hacer esto es engañarte a ti mismo, y ello te hará daño porque realmente comprendes el poder de la mente. Comprendes también que no puedes debilitarla, de la misma manera en que tampoco puedes debilitar a Dios. El diablo es un concepto aterrador porque parece ser sumamente poderoso y sumamente dinámico. Se le percibe como una fuerza que lucha contra Dios por la posesión de sus creencias. El diablo engaña con mentiras y erige reinos en los que todo está en directa oposición a Dios. Sin embargo, atrae a los hombres en vez de repelerlos, y ellos están dispuestos a venderle sus almas a cambio de regalos sin ningún valor. Esto no tiene ningún sentido. Hemos hablado ya de la caída o separación, mas su significado tiene que comprenderse claramente. La separación es un sistema de pensamiento que, si bien es bastante real en el tiempo, en la eternidad no lo es en absoluto. Para el creyente todas sus creencias son ciertas. En el jardín simbólico se prohibió la fruta de un solo árbol, mas Dios no pudo haberla prohibido, o de lo contrario nadie la habría podido comer. Si Dios conoce a sus hijos, y yo te aseguro que los conoce, ¿cómo iba a ponerles en una situación en la que su propia destrucción fuese posible?
Al árbol prohibido se le llamó el árbol del conocimiento. Sin embargo, Dios creó el conocimiento y se otorgó libremente a todas sus creaciones. Este simbolismo se ha interpretado de muchas maneras, pero puedes estar seguro de que cualquier interpretación que conciba a Dios o a sus creaciones como capaces de destruir su propio propósito es errónea. Comer la fruta del árbol del conocimiento es una expresión que simboliza la usurpación de la capacidad de autocrearse. Solamente en este sentido no son Dios y sus creaciones co-creadores. La creencia de que lo son está implícita en el autoconcepto, es decir, la tendencia de ser a forjar una imagen de sí mismo. Las imágenes solo se pueden percibir, no conocer. El conocimiento no puede engañar, pero la percepción sí. Puedes percibirte como tu propio creador, pero lo que a lo sumo puedes hacer es creértelo. No puedes hacer que sea verdad. Y como dije anteriormente, cuando por fin percibas correctamente, no podrás sino alegrarte de que así sea. Hasta entonces, empero, la creencia de que puedes es la piedra angular de tu sistema de pensamiento y utilizas todas tus defensas para atacar las ideas que podrían ponerla al descubierto. Todavía crees que eres una imagen que tú mismo fabricaste. Tu mente está en desacuerdo con el Espíritu Santo en este punto, y no hay posibilidad de que esto se resuelva mientras te empeñes en querer lo que es literalmente inconcebible. Esa es la razón de que no puedas crear y de que tengas miedo de todo lo que fabricas. La mente puede hacer que la creencia en la separación sea muy real y aterradora. Y esta creencia es lo que es el diablo. Es una idea poderosa, dinámica y destructiva que está en clara oposición a Dios debido a que literalmente niega su paternidad. Examina tu vida y observa lo que el diablo ha hecho, pero date cuenta de que eso que ha hecho se desvanecerá completamente a la luz de la verdad, ya que su cimiento es una mentira. El hecho de que Dios te haya creado constituye el único cimiento que no puede ser debilitado, ya que la luz se encuentra en él. Tu punto de partida es la verdad y tienes que retornar a tu origen. Mucho se ha visto desde entonces, pero en realidad no ha ocurrido nada. Tu ser no ha dejado de estar en paz a pesar de que tu mente está en conflicto. Todavía no has retornado lo suficiente y de ahí que tengas tanto miedo. A medida que te acercas a tu origen, experimentas el miedo a la destrucción de tu sistema de pensamiento como si se tratase del miedo a la muerte. Pero la muerte no existe. Lo que existe es la creencia en la muerte. La rama que no da fruto será cortada y se secará. Alégrate de que así sea. Tu luz brillará desde la verdadera fuente de la vida y tu forma de pensar quedará corregida. No puede ser de otra manera. Tú que tienes miedo de la salvación, estás eligiendo la muerte. La oscuridad, conocimiento y percepción son conceptos irreconciliables. Creer que se pueden reconciliar es creer que Dios y su Hijo no pueden reconciliarse. Solo la unicidad del conocimiento está libre del conflicto. Tu reino no es de este mundo porque te fue dado desde más allá de él. La idea de un problema de autoridad tiene sentido únicamente en este mundo. Al mundo no se le abandona mediante la muerte, sino mediante la verdad. Y la verdad solo la pueden conocer aquellos para quienes el reino fue creado y por quienes se espera. Bueno, bienvenida
Luz, y bienvenida, Caro. Estábamos en el capítulo 3.7, crear en contraposición a crear una imagen propia. Y bueno, ahora vamos a empezar a comentar un poquito. No sé si tienen ahí algo que leímos, o si no vamos punto por punto. Sí, Bren, ¿levantaste la mano? Eh, Sabes que me venía justo esta lectura, es como impresionante, porque antes de entrar al Zoom me vino toda una película como medio de ciencia ficción que quería bajar, en donde ahora estamos con el curso de milagros con una lección y quiero ir a esto que acabamos de leer, que habla de que ayer estábamos en una lección que hablaba de que somos hijos de Dios. Me empezó a venir como la imaginación creativa, eh, así como que tuvo Jesús, ¿no? Como seres o energías que nos impiden el ascenso a la luz, ¿no? Y yo como viéndome fuerte diciendo, no, yo soy representante de Dios, ¿no? Como yo soy la luz en esta situación. Y me vino una compasión enorme a través de Vipassana, y que esto es lo que también te quiero compartir, Lu, de que en un momento en todo esta peli, pero creo que es una peli creativa, me venía que de repente había como si fuese un demonio, ¿no? Y sentía que empecé a sentir mucho, mucho amor en vez de miedo o en vez de ataque, porque sentí que ese demonio, sintiendo que esto sea algo dimensional, acá me voy a ir un poco, ¿no? Pero sintiendo que esto sea algo multidimensional, es como que el demonio estaba tan alejado de Dios que se convirtió en ese miedo, ¿no? Entonces sentí como esa compasión que Buda tuvo también y que seguro Jesús también tuvo, al ver en lo que uno se puede convertir cuando nos alejamos del amor como extensión divina, ¿no? Y empecé a sentir como que en mi mente le hablaba a eso, ¿no? A ese ser o a ese demonio que me venía a tentar con sus palabras, y le decía que me da mucha compasión y que él presenta tanto, tanto de Dios como nosotros, ¿no? Y que Dios jamás estaría diciéndole a ningún hermano que haga daño, porque Dios y el amor no hace daño, ¿no? Entonces me vino todo un diálogo, un poco así, y cerrando en esto que acabamos de leer, Lu, me viene en Vipassana, que esto lo abro, espero que se entienda lo que estoy diciendo porque suena un poco extraño, pero es como un poco la guerra que a veces podemos sentir, ¿no? En el lado místico. Y en Vipassana hay algo que traen, que es como, que es una visión budista, que es como que hay algo que se llama Mara, que es para los católicos es el diablo, que es lo que trae el curso, en donde yo hablé con los profesores y ellos me decían que Mara es un ser divino que está en dimensiones altas de mucha luz y que sí está gobernando este mundo de los deseos, ¿no? Y que es el que justamente tentaba a Buda para que no se ilumine, ¿no? Como también fue tentado por nuestro Jesús para que no llegue a su propia luz, ¿no? Entonces me venía luz hablando con esto que acabamos de leer, porque no puedo creer que hayamos entrado en esta página. Muy profunda que me haya tocado justo hoy esto, que siento un poco que a veces estoy entre el cielo y la tierra, y me pasa con esto que trae el curso, el que, el que si es real que hay un ser que se pueda llamar Mara, se pueda llamar Maya, que es la ilusión, o se pueda llamar diablo, que en un punto está gobernando este mundo ilusorio, y está haciendo como de contraposición a Dios, por así decirlo, ¿no? Porque acá en el curso dice que eso no es así, y que es todo como no darle poder a eso, ¿no? Pero bueno, me venía un poquito esto también con lo que te contaba del budismo y como esta sensación de que hay un ser que pueda estar gobernando esta tierra alejado de Dios, ¿no? ¿Se entendió todo lo que compartí?
Sí, sí. Yo te escucho medio entrecortado, pero te escucho. ¿Vamos a escuchar bien? Sí. Bueno. Bueno, mira, suponete que estamos en un grupo, como estamos, y hay alguien que, no sé, nos hace la contra, como grupo. No que le hace la contra, bueno, hace la contra Milagros en expansión, ¿no? Al uso. Entonces, podemos decir que influencia a todas las personas y las personas empiezan a pelear y que hay conflicto y que, bueno, ahí está la manzana podrida. Pero en sí al grupo no le afecta en el sentido de que el grupo está contenido en la perfección de los milagros. Entonces puede ser que haya alguien que esté malintencionando, pero simplemente porque tiene una visión errada de que tiene que dominar porque están mal las cosas que Dios creó. Eso es todo el ego. Entonces, eso es una proyección del ego. Que exista o no, da igual, es una proyección del ego, es un representante del ego. Por más que sea un maestro que esté en el iluminado, si está impidiendo, mostrándote tu sombra, sigue siendo una maestría, pero desde el mundo del ego. Entonces, en realidad no le puede hacer frente a Dios, porque Dios es el todo, o sea, no puede directamente, no hay oposición a Dios. Sí, obviamente genera esas trabas, pero bueno, justamente uno las puede observar y es para corregirse uno dentro y para poder trascenderlas. Ayer justamente en la clase, justo había una persona que, bueno, fue a una maestra y le había mandado, me dijo que no podía seguir más en este camino, porque tenía un montón de cosas y bueno, que estaba muy mal después de esa sesión. Y bueno, la devolución, justo con lo que leímos en la clase, fue que esa maestra te vino a mostrar algo dentro. Da igual quién es esa persona. Puede ser no sé, la, el amante de tu pareja, una maestra iluminada, no importa, lo importa es que lo que te dijo y dónde impactó, no importa quién lo dijo, porque lo que vino a mostrar es dónde tenés todavía algo que trascender, por así decirlo. En realidad somos perfectos, pero hay algo que a veces nos enganchamos y nos disturba o nos aleja de la paz, de este momento presente, nada más. Es eso. No sé si se entiende un poco. Sí, sí, entiendo, entiendo. Es como Sí, que sí, se sí. formó. Ah, No, no, sigue nomás. Yo también le veo esto, lo que acabamos de leer, como una lucha interna entre el diablo y Dios. O sea, es la lucha que llevamos todos. Y el diablo es muy poderoso y nos quiere llevar, que es el ego. Pero poco a poco, si seguimos luchando, vamos a llegar a ver la luz en nuestra vida. Eso es todo. Bueno, pero no hay que luchar como lo pretende el ego, ¿no? O sea, la lucha es con amor, la lucha es aceptando, la lucha es la compasión, sería como ese no hacer, porque si no, lo alimentamos. Acuérdense que si el ego es el que genera todo esto, no podemos terminar con el ego desde el ego mismo, porque cualquier acción que hagamos desde a ese lugar lo reforzaría. Entonces, no hay que luchar contra la oscuridad a espadazos, sino encendiendo la luz, decía Anthony de Melo. Y bueno, acá es lo que nos invita también es a ver, a comprender realmente cuáles son esos momentos de oscuridad y cómo poder diferenciarlos y bueno, para observarlos y ahí poder aplicar la enseñanza. sí. Ay, te No escucho me re compré mal. esta idea. ¿La escuchan? Ah, No, se escucha cortado, no se le entiende. Sí, no escuché cortado. nada. Ah, bueno. Ahora sí, ahora sí. Sí, me pongo más acá. ¿Ahí se escucha bien?
ahí se escucha bien. Bien. Decía que lo que dice el curso, entonces, es que toda esta idea del árbol del conocimiento y todo esto que nos vino un poco de la Iglesia Católica, es igual, digamos, fue inventada y que no hay que prestarle atención. Ahora vamos a ver qué dice y lo desmenuzamos. Listo. Hemos hablado ya de la caída o la separación, mas su significado tiene que comprenderse claramente. La separación es un sistema de pensamiento que, si bien es bastante real en el tiempo, en la eternidad no lo es en absoluto. O sea, en el plano del mundo, sí, es real. Pero en la mente de Dios, no. Para el creyente todas sus creencias son ciertas. En el jardín simbólico se prohibió la fruta de un solo árbol. Mas Dios no pudo haberla prohibido, o de lo contrario, nadie la habría podido comer. Si Dios conoce a sus hijos, y yo te aseguro que los conoce, ¿cómo iba a ponerlos en una situación para su propia destrucción? Al árbol prohibido se lo llamó el árbol del conocimiento. Sin embargo, Dios creó el conocimiento y se lo otorgó libremente a sus creaciones. Este simbolismo se ha interpretado de muchas maneras, pero puedes estar seguro de que cualquier interpretación que conciba a Dios o a sus creaciones como capaces de destruir su propio propósito es errónea. Comer la fruta del árbol del conocimiento es una expresión que simboliza la usurpación de la capacidad de autocrearse. Repito, comer la fruta del árbol del conocimiento es una expresión que simboliza la usurpación de la capacidad de autocrearse. Solamente en este sentido no son Dios y sus creaciones co-creadores. La creencia de que lo son está implícita en el autoconcepto, es decir, la tendencia de ser a forjar una imagen de sí mismo. Las imágenes solo se pueden percibir, no conocer. El conocimiento no puede engañar, pero la percepción sí. Puedes percibirte como tu propio creador, pero lo que a lo sumo puedes hacer es creértelo. Claro, acá cuando dice que la usurpación de autocrearse, es como que nos creímos que realmente somos Dios. Pero no es que somos Dios, somos una parte y estamos hechos a semejanza. Entonces, si creemos que solamente Dios está adentro, cometemos un error porque lo vamos a mirar todo del lado del ego. Dios es el todo y somos parte de ello. Entonces, nosotros dice, claro, se puede percibir pero no conocer. Lo que nosotros percibimos en el mundo físico, sabemos que no es lo real, por eso vemos todo separado. El conocimiento está más allá. Y después dice, claro, como dije anteriormente, cuando por sí percibas correctamente no podrás sino alegrarte. Entonces, la creencia de que puedes es la piedra angular de tu sistema de pensamiento y utilizas todas tus defensas para atacar las ideas que podían ponerla al descubierto. Todavía crees que eres una imagen que tú mismo fabricaste. Tu mente está en desacuerdo con el Espíritu Santo en este punto, y no hay posibilidad de que esto resuelva mientras te empeñes en creer que lo que es literalmente inconcebible. Esa es la razón de que no puedes crear y de que tienes miedo a todo lo que fabricas. Si nosotros creemos que estamos en un cuerpo, que somos el resultado de todas las experiencias, que de todo lo que traemos en el pasado y de lo que vamos a hacer en el futuro como cuerpo, como mente que está dentro del cuerpo, eso es la percepción. Y eso es donde dice que nosotros nos creamos a nosotros mismos, en ese sentido. Nosotros somos la vida, y como la vida somos uno. Como uno, somos el todo y somos Dios. Y no una mente que se percibe como separada, siempre va a pensar de que se está creando a sí misma desde una mejor versión, desde que hay una evolución de lo que fui antes a lo que voy a hacer después, que hay una jerarquía, que soy más que estos están más iluminados que los otros, que soy más maestro que el otro. Eso es todo en un plano.
Pero en la mente de Dios, eso nunca ocurrió. No sé si se entiende un poco. Sí, sí se entiende, Luciano. Ok. La mente puede hacer que la creencia en la separación sea muy real y aterradora. Y esta creencia no es el diablo, y esta creencia es lo que es el diablo. Es una idea poderosa, dinámica y destructiva que está en clara oposición a Dios, debido a que literalmente niega su paternidad. O sea, acá vemos cuando todo lo que es el mundo es el ego, y lo llama acá el diablo, es la fuerza malévola. Lo malo en realidad es la división. Cuando pensamos que estamos divididos, cuando juzgamos, todo ahí se crea la maldad. Ahí está la energía diabólica, por así decirlo. Examina tu vida y observa lo que el diablo ha hecho. Pero date cuenta de que eso que ha hecho se desvanecerá completamente a la luz de la verdad, ya que su cimiento es una mentira. El hecho de que Dios te ha creado constituye el único cimiento que no puede ser debilitado, ya que la luz se encuentra en él. Tu punto de partida es la verdad y tienes que retornar a tu origen. Mucho se ha visto desde entonces, pero la realidad no ha ocurrido, en realidad no ha ocurrido nada. Tu ser no ha dejado de estar en paz y a pesar de que tu mente está a pesar de que tu mente está en conflicto. Todavía no has retornado lo suficiente y de ahí que tengas tanto miedo. A medida que te acercas a tu origen, experimentarás el miedo de la destrucción de tu sistema de pensamiento, como si se tratase del miedo a la muerte. Pero la muerte no existe. Lo que existe es la creencia en la muerte. Cuando a veces, bueno, de lo que experimentaba esta persona, era que se le derrumbaba todo lo que ella había creído que era. Y, y por eso bendecimos esa devolución. Y, y todo lo que se estaba derrumbando, lo que dijimos, era esto. Era la creencia que había forjado y la que seguía manteniendo y la que quería llegar a ser y mejorar. Y todo eso está pasando solamente en el plano de la mente de acá del mundo. En la mente de Dios, o sea, en el espíritu, no, no tiene sentido. No hay más arriba, no hay más abajo, porque todo es esférico. Entonces, todo converge en el ahora y todo parte del ahora. Entonces, la creación no tiene una evolución. Esperen que me están llamando. Ahí está, ahí volví. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Hasta aquí? No, de Seguimos. mi parte no. Bueno, vamos por el 6. Eh, Sí, Luciano, sí, mi ay, amor. usted, porfa, ¿cómo están? Porfa, me Bien. regala en qué página y qué lección es esa, ese como entre tarde. 55. La página 55, Sí, 55 del libro, ¿cierto? sí. Ah, bueno, ay, es una belleza. Gracias, Luciano. Y nada. Bueno, el punto 6 dice: la rama que no da fruto será cortada y se secará. Alégrate que así sea, la luz brillará desde el verdadero cimiento de la vida y tu forma de pensar quedará corregida. No puede ser de otra manera. Tú que tienes miedo de la salvación, estás eligiendo la muerte. La vida y muerte, luz y obscuridad, conocimiento y percepción, son conceptos irreconciliables. Creer que se pueden reconciliar es creer que Dios y su Hijo no pueden reconciliarse. Solo la unicidad del conocimiento está libre de conflicto. Tu reino no es de este mundo porque te fue dado desde más allá de él. La idea de un problema de autoridad tiene sentido únicamente en este mundo. El mundo no se abandona mediante la muerte, sino mediante la verdad. Y la verdad solo la pueden conocer aquellos para quienes el reino fue creado y por quienes espera. Solo podemos renunciar a este mundo
cuando vemos la verdad. De otra manera, siempre vamos a seguir enganchados. Siempre va a haber algo que nos lleve a que veamos, que percibamos el mundo. Entonces, vamos a seguir percibiendo. Y la idea de llevar luz y descubrir qué hay detrás es la única manera de trascenderlo. Hasta que no veamos la luz no lo vamos a poder trascender. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Todo está muy claro, Luciano. Muchas gracias. Así me gusta. Bueno, vamos a la siguiente lectura que seleccioné para hoy. Vamos al capítulo 4.3, página 66. ¿Quién está para leer entonces ahora? ¿Se suma luz? Bueno, vas cuarta después de Brenda. Bueno, gracias. Bueno, arranco. Amor sin conflicto se llama. Es difícil entender lo que realmente quiere decir el reino de los cielos está dentro de ti. Esto se debe a que no es comprensible para el ego, que lo interpreta como si algo que está fuera estuviese dentro, lo cual no tiene sentido. La palabra dentro es innecesaria. Tú eres el reino de los cielos. ¿Qué otra cosa sino a ti creó el Creador? ¿Y qué otra cosa sino tú es su reino? Este es el mensaje de la expiación, mensaje que en su totalidad trasciende la suma de sus pares. Tú también tienes un reino que tu espíritu creó. Este no ha dejado de crear como consecuencia de las ilusiones del ego. Tus creaciones no son huérfanas, de la misma manera que tú tampoco lo eres. Tu ego y tu espíritu nunca serán co-creadores, pero tu espíritu y tu creador lo serán siempre. Ten por seguro que tus creaciones están tan a salvo como lo estás tú. El reino está perfectamente unido y perfectamente protegido, y el ego no prevalecerá contra él. Amén. Esto se ha escrito en forma de oración porque así puede serte muy útil en momentos de tentación. Es una declaración de independencia. La encontrarás muy provechosa si la entiendes cabalmente. El que necesites mi ayuda se debe a que has negado tu propia guía y por consiguiente necesitas ser guiado. Mi papel consiste en separar lo falso de lo verdadero para que la verdad pueda traspasar las barreras que el ego ha erigido y así brillar en tu mente. El ego no puede imperar en contra de nuestra fuerza conjunta. Digo yo, Luciano. Brenda le tocaba. Ah, bueno. ¿Estás ahí? Creo que está tildada. Brenda. Bueno, lee vos, Luz. Regálame agüita, por favor. Es seguro que a estas alturas resulta evidente porque el ego considera al espíritu su enemigo. El ego surgió como resultado de la separación y la continuidad de su existencia depende de
de que tú sigas creyendo en ella. El ego tiene que ofrecerte algún tipo de recompensa para que sigas abriendo esta creencia. Lo único que puede ofrecerte es una sensación de existencia temporal que se origina con su propio comienzo y termina con su propio final. Te dice que esa vida es tu existencia porque esa es la suya propia. Frente a esta sensación de existencia temporal, el espíritu te ofrece el conocimiento de la permanencia y... Ahora voy a hablarle. Ya le dije así. Ahí está. Sí. El espíritu te ofrece el conocimiento de la permanencia y de la inmutabilidad del estado de ser. Nadie que haya experimentado la revelación de esto puede volver a creer completamente en el ego otra vez. ¿Cómo iba a poder imperar su miserable oferta por encima del glorioso regalo que Dios te hace? Sigamos. Sí, yo sé. Tú que te identificas con el ego, no puedes creer que Dios te ame. No amas lo que hiciste y lo que hiciste no te ama a ti. El ego, que fue engendrado como resultado de tu negación del Padre, no le guarda lealtad a su Creador. No puedes ni imaginarte la relación real que existe entre Dios y sus creaciones debido al odio que le tienes al ser que fabricaste. Proyecta sobre el ego tu decisión de estar separado, y esto entra en conflicto con el amor que, por ser su hacedor, sientes por él. No hay amor en este mundo que esté exento de esta ambivalencia, y puesto que ningún ego ha experimentado amor sin ambivalencia, el amor es un concepto que está más allá de su entendimiento. El amor aflorará de inmediato en cualquier mente que de verdad lo desee, pero tiene que desearlo de verdad. Esto quiere decir desearlo sin ninguna ambivalencia, y esta forma de desear está completamente desprovista de la compulsión de obtener del ego. Existe una clase de experiencia tan diferente de todo lo que el ego pudiera ofrecerte que nunca más querrás volver a encubrirla u ocultarla. Es necesario repetir que tu creencia en la oscuridad y en la ocultación es la razón de que la luz no puede pasar. La Biblia hace referencia frecuentemente a los inconmensurables dones que te aguardan, pero que tienes que pedir. Esta no es una condición como las que el ego establece, sino que es la gloriosa condición de lo que tú eres. ¿Sigo? Sí, Ninguna fuerza, excepto tu propia voluntad, es lo suficientemente fuerte o digna como para poder guiarte. En esto eres tan libre como Dios y así será eternamente. Pidámosle al Padre en mi nombre que te mantenga consciente de su amor por ti y del tuyo por él. Él nunca ha dejado de responder a este ruego, pues lo único que éste pide es lo que su voluntad ya ha dispuesto. Quienes piden sinceramente siempre reciben respuesta. No debes anteponer otros dioses a él, porque no hay otros dioses. 7. ¿Nunca se te ha ocurrido realmente renunciar a todas las ideas que hayas tenido que se oponen al conocimiento? Conservas miles de retazos de temor que le impiden la entrada al Santísimo. La luz no puede filtrarse a través de los muros que le levantas
para obstruir su paso y nunca estará dispuesta a destruir lo que tú has hecho. Nadie puede ver a través de un muro, pero yo puedo trasponerlo. Mantente alerta contra los retazos de miedo que aún conservas en tu mente, o de lo contrario, no podrás pedirme que lo trasponga. Solo puedo ayudarte tal como nuestro Padre nos creó. Te amaré, te honraré y respetaré absolutamente lo que has hecho, pero no lo apoyaré a menos que sea verdad. Nunca te abandonaré tal como Dios tampoco te abandonará, pero tengo que esperar mientras tú continúes eligiendo abandonarte a ti mismo, debido a que espero con amor y no con impaciencia. Es indudable que me pedirás con sinceridad que lo transponga. Vendré en respuesta a toda llamada inequívoca. Examina detenidamente qué es lo que estás realmente pidiendo. Sé muy honesto contigo mismo al respecto, pues no debemos ocultarnos nada el uno al otro. Si realmente trata de hacer esto, habrás dado el primer paso en el proceso de preparar a tu mente a fin de que el Santísimo pueda entrar en ella. Nos prepararemos para ellos juntos, pues una vez que Él haya llegado, estarás listo para ayudarme a preparar otras mentes para que estén listas para Él. ¿Hasta cuándo vas a seguir negándole su reino? En tu propia mente, aunque negada por el ego, se encuentra la declaración que te hará libre. Dios te ha dado todo. Este simple hecho significa que el ego no existe. Y esto le atemoriza mortalmente. En el lenguaje del ego, tener y ser significan dos cosas distintas. Si bien para el Espíritu Santo son exactamente lo mismo, el Espíritu Santo sabe que lo tienes todo y que lo eres todo. Cualquier distinción al respecto es significativa solamente cuando la idea de obtener que implica a carencia ha sido previamente aceptada. Por eso es por lo que no hacemos ninguna distinción entre tener el reino de Dios y ser el reino de Dios. Yo, Sí, cierto, al sí. sereno, al sereno Ujú. ser del reino de Dios, del que eres perfectamente consciente, cuando estás en tu sano juicio, se le expulsa sin miramientos de aquella parte de la mente que el ego rige. El ego está desesperado porque se enfrenta a un contrincante literalmente invencible, tanto si estás dormido como si estás despierto. Observa cuánta vigilancia has estado dispuesto a ejercer para proteger a tu ego y cuán poca para proteger a tu mente recta. ¿Quién sino un loco se empeñaría a creer lo que no es cierto y defender después esa creencia a expensas de la verdad? Ahí sigue otro, ¿cierto? No, no, Sigo hasta ahí leyendo ahí. vamos. Vamos hasta ahí, vamos hasta ahí. Ah, bueno. Eh, bueno, a ver ahí si tienen algo que quieran comentar. A Brenda la perdimos, me parece. Quedó tildada. Pues lo que percibo es que eh, si estamos, si no estamos en el ego, hagamos, o sea, estamos en Dios, estamos completos, con Él lo tenemos todo. En el Espíritu estamos perfectamente y no necesitamos de tantas cosas, pues, para, para reconocer a Dios, que nos hizo imagen y semejanza. Entonces, por tal razón, eh,
lo tenemos todo, Sí. Y sin margen de error. como dije anteriormente, y arranca con esa frase, ¿cómo interpretar que el reino de los cielos está dentro de ti? Arranca así. Dice, la palabra dentro es innecesaria. Tú eres el reino de los cielos. ¿Qué otra cosa si no eh, a ti creó el Creador y qué otra cosa si no tú eres el reino? Y este es el mensaje de la expiación. Trasciende la suma de sus partes. Tú también tienes un reino que tu espíritu creó. Este no ha dejado de crear como consecuencia de las ilusiones del ego. Tus creaciones no son huérfanas de la misma manera en que tú tampoco lo eres. Tu ego y tu espíritu nunca serán co-creadores, pero tu espíritu creador lo serán siempre. Ten por seguro que tus creaciones están a salvo, tal como lo estás tú. La palabra dentro, en realidad, después termina siendo nada porque no va a haber diferencia entre dentro y fuera. Primero, la palabra fuera es para que no busquemos la salvación o el maestro o qué sé yo, fuera. Después está la mirada adentro, pero llega un punto en que lo de dentro y lo afuera se trasciende, porque no podemos vernos separados de un hermano, una planta, un animal, del todo. Somos la vida y la vida se crea con amor. Entonces, eh, esto hace la aclaración. El que necesite mi ayuda se debe a que has negado tu propia guía y por consiguiente necesita ser guiado. Mi papel consiste en separar lo falso de lo verdadero para que la verdad pueda traspasar las barreras que el ego ha erigido y así brillar tu mente. El ego no puede imperar en contra de nuestra fuerza conjunta. Es seguro que a estas alturas resulta evidente que el ego considera al espíritu su enemigo. El ego surgió como resultado de la separación y la continuidad de su existencia depende de que tú sigas creyendo en ella. El ego tiene que ofrecerte algún tipo de recompensa para que sigas abrigando esa creencia. Lo único que puede ofrecerte es una sensación de existencia temporal que se origina en un comienzo y termina con su propio final. Te dice que esa vida de tu existencia porque es la suya propia, la del ego, ¿no? Frente a esta sensación de existencia temporal, el espíritu ofrece el conocimiento de la permanencia y de la inmutabilidad del estado de ser. Nadie que haya experimentado esta revelación puede volver a creer en el ego otra vez. Tú te identificas con el ego, no puedes creer que Dios te ame. No ama lo que hiciste y lo que hiciste no te ama a ti. Bueno, acá explica que el ego no puede amar. Cuando estamos en el ego no hay amor. Cuando hay separación ya no hay amor. Porque cuando hay separación ya hay conflicto, porque somos dos. Hay un dicho zen que había un maestro que hacía tiro con arco y cuando tuvo era experto, era invencible, pero cuando tuvo que ir a un torneo para ganar el oro, dice que perdió porque ya no veía un blanco, veía dos. Veía el premio y veía estar en el blanco. Y ahí es la enseñanza de que la división es el problema. Cuando percibimos la división, estamos en conflicto. Cuando estamos en la mente uno, en la mente de Dios. Ahí hay amor. Entonces, ¿existe alguna clase de experiencia tan diferente de lo que el ego pudiera ofrecerte que nunca más querrás volver a encubrirla o ocultar? Es necesario repetir que tu creencia en la oscuridad y en la ocultación es la razón de que la luz no pueda pasar. La Biblia te hace referencia frecuentemente a los inconmensurables dones que te aguardan, pero que tienes que pedir. Esta no es una condición como la que el ego establece, sino que es la gloriosa condición de lo que tú eres. Ninguna fuerza, excepto tu propia voluntad, es lo suficientemente fuerte o digna para poder guiar. Esto es que una vez que nosotros tenemos la convicción de pedir guía, de ver la verdad, ahí no hay nada que nos detenga. Es la propia voluntad y es lo suficientemente fuerte para
para poder avanzar. En esto eres tan libre como Dios y así eternamente. Y démosle al Padre mi nombre que te mantenga consciente de su amor por ti y del tuyo por él. Nunca ha dejado de responder a este ruego, pues lo único que te pide es que su voluntad ya sea dispuesto. Quienes piden sinceramente siempre recibirán respuesta. No debes anteponer otros dioses a él, porque no hay otros dioses. Cuando vemos otros dioses, lo que trajo hoy Brenda. Si, el Dios es uno solo, entonces los otros dioses, o maestros, o seres iluminados, tienen que responder a una sola verdad. No pueden contradecirse. Nunca se te ha ocurrido renunciar realmente a todas las ideas que ya se han tenido que se oponen al conocimiento. Conserva miles de retazos un temor que impide la entrada al Santísimo. La luz no puede filtrarse entre los muros que le levantas para obstruir su paso y nunca estará dispuesta a destruir lo que tú has hecho. Esto es el libre albedrío. O sea, lo tenemos que pedir, lo tenemos que hacer por nuestra cuenta. Nunca va a venir desde afuera a imponernos. Dios habla en susurros, Dios habla en el silencio. Nadie te puede ver a través del muro, pero yo puedo transponerlo. Mantente alerta contra los retazos del miedo que aún conservas en tu mente, de lo contrario, no podrás pedirme que los transponga. Solo puedo ayudarte tal como nuestro Padre nos creó. Te amaré, te honraré y te respetaré absolutamente lo que has hecho, pero no apoyaré a menos que sea verdad. Nunca te abandonaré tal como Dios tampoco te abandonará, pero tengo que esperar mientras tú continúes eligiendo abandonarte a ti mismo. Cuando caemos en un sufrimiento, en una depresión, en que ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué Dios no me quiere? ¿Por qué Dios hace esto conmigo? Estamos ahí, ahí estamos muy en el ego, porque Dios no nos va a venir a salvar de eso. Simplemente no nos va a apoyar, porque Él siempre está con la verdad. Entonces, ahí es cuando tenemos una percepción errada. Ahí es cuando tenemos que preguntarnos qué estamos percibiendo. Y ahí es el momento de poder alinearnos. Realmente sabemos que todo lo que viene es para llevarnos hacia la verdad. Todo empujón, todo apretón, nos va a conducir solamente a un lugar. Y mientras más nos resistamos, más vamos a sentir ese dolor. ¿O bien hasta Y ahí? en esos momentos, cierto, Luciano, es que Sí. cuando nosotros estamos en el ego, pues siempre estamos negando a Dios. En esa negación nunca, no, nunca nos va a escuchar. Estar en el ego es negar a Dios, la existencia de Él, negarnos a nosotros mismos. Es que, claro, nosotros no nos vamos a conectar con Él, porque Él siempre está acá. El tema es que nosotros tenemos el poder de conectarnos. Pasa que elegimos siempre lo que nos brinda el ego, que es algo temporal, una sensación de seguridad, de obtener cosas, nos compra con diferentes artilugios. Pero cuando nos rendimos, ahí podemos ver que no hay esfuerzo para vivir, no hay esfuerzo para existir, que todo se está creando ahora. En tu propia mente, aunque negada por el ego, se encuentra la declaración que te hará libre. Dios te ha dado todo. Este simple hecho significa que el ego no existe, y esto le atemoriza mortalmente. En el lenguaje del ego, tener y ser significan dos cosas distintas. Si bien para el Espíritu Santo son exactamente lo mismo. El Espíritu Santo sabe que lo tienes todo y que lo eres todo. Cualquier distinción al respecto es significativa solamente cuando la idea de obtener, que implica carencia, ha sido previamente aceptada.
Por eso es por lo que no hacemos ninguna distinción entre tener el reino de Dios y ser el reino de Dios. Claro, porque no hay nadie que lo tenga. El tener es serlo. ¿Qué querías preguntarnos? Luciano, mira, lo que pasa es que esta semana, bueno, mañana van a ser 8 días, que por la casa se quitó la vida una joven. Entonces, pues tú sabes que como pasa alrededor de uno, siempre es una vecina, era una vecina. Y bueno, y eso pasa muchas cosas, ¿cierto? Uno se pone como, se angustia. Entonces yo pienso mucho y ahora cuando usted, hablando pues de esto, las personas que toman la decisión de suicidarse, de autoeliminarse, le digo yo, entonces lo hicieron bajo el ego, ¿cierto? No creyeron, o sea, estaban alejados de Dios porque tomaron una decisión así. Y los románticos en el Renacimiento pensaban que se podía morir de amor. Y, y todo esto de... Nosotros le damos poder a algo. Nosotros le damos poder a que yo me mato porque no soporto esta situación. Eso, Pero la yo presión. te, yo te puedo asegurar de que en donde quiera que esté ahora, la mente sigue en ese estado. No va a resolver eso, matándose en este plano, en este cuerpo. No podés ir de este aquí ahora. Entonces, en donde quiera que esté, la mente está herida. No va a sanar, no es una respuesta. Obviamente no sabemos lo que le pasó, pero eh, los que deciden autoconocerse, Por no depresión. entra la idea del suicidio, para nada. Entra el suicidio psicológico, entonces se muere toda esa situación que ella ve. Pero bueno, hay que Y tener todo un trabajo, una fuerza de espíritu que eh, es un trabajo. que era depresiva y vivía pues, o sea que hace 5 años ella pues como dejó un escrito y que hace 5 años pues venía luchando con eso. Pero o sea, las personas depresivas están bajo el ego, ¿cierto? Y sí, porque están todo el tiempo en el estado de victimismo, de que todo, todo está contra ellos, no tienen poder de decisión, no confían en sí mismos, no confían en nadie, sienten ataque por todos lados, el miedo las domina, entonces es un estado de ego absoluto. Si la persona se ve aparentemente normal, alegre, mejor dicho, como es como el dulce de la fiesta, la alegría de las reuniones, de la fiesta, pues ella era así. Entonces, o sea, no muestran lo que realmente llevan por dentro, ¿cierto? Y bueno, eso Eh, le pasaba al actor este Robin Williams, que sí. prácticamente le hacía reír a todo el mundo, pero no se podía reír. No, Ah, estaba rodeado de gente y se sentía solo. La frase de él era, lo peor que hay no es que te dejen solo, sino que te hagan sentir solo. eso. Entonces se sentía separado todo el tiempo. Era una depresión Mm, activa, la canalizaba, como así dicen, bueno, canaliza tu dolor, pero en realidad era un escape. Y bueno, mm. se lo llevó a donde vaya, donde quiera que esté. Por eso, el tener una depresión es ser la depresión.
porque no hay nadie que lo tenga, no existe. Y yo te pregunto, Luciano, eso, o sea, eso es curable, claro, ¿cierto? Si se Sí, porque entrega es una forma de ego, o sea, es el ego. Es un lo mismo que estado. estamos haciendo todos, nada más que es un estado muy agudo de ego. Ya el ego está prácticamente todo el tiempo en su vida. Prácticamente está dominado por el ego. Entonces, tiene que pasarle algo que él pueda ver una luz y pueda tener opción de cambiar la percepción. Ay, muchas gracias, Luciano. Bueno, vamos terminando acá. Leo la última. Dice, el sereno ser del reino de Dios, del que eres perfectamente consciente cuando estás en tu sano juicio, se le expulsa sin miramientos de aquella parte de la mente que el ego rige. El ego está desesperado porque se enfrenta a un contrincante literalmente invencible, tanto si estás dormido como si estás despierto. Observa cuánta vigilancia has estado dispuesto a ejercer para proteger a tu ego y cuán poca para proteger a tu mente recta. ¿Quién sino un loco se empeñaría en creer lo que no es cierto y en defender después esas creencias a expensas de la verdad? Estamos tratando de defender todo el tiempo la idea del ego, por eso es la lucha, por eso la vida es una lucha, es un castigo, es un... porque tenemos que mantenerla. Nunca tuvimos el amor suficiente de soltarlo todo y dejar que el ego se caiga, porque es lo único que conocemos. Bueno, no sé si alguien quiere compartir algo más. Si no, hasta aquí damos la lectura de hoy. Luciano, Sí, yo veo en estas dos lecciones la enorme lucha que tenemos que hacer nosotros o el enorme cambio que tenemos que hacer nosotros a luchar con el ego y el comprender que no estamos separados. Esa es para mí la base de todo, comprender que no estamos separados y, y estar unidos a Dios. Pero eso es fácil, ¿no? O sea, se parece que fuera fácil, pero es una lucha constante eh, para llegar a ese estado de poder ver la luz. bueno. Acá, ¿estás luchando conmigo? ¿Estás luchando con nosotros? ¿Cuándo luchas? Luchás cuando crees que hay algo que te conviene, cuando pensás que hay algo que te está atacando, cuando pensás que hay algo que está impidiendo que lo que vos crees que es mejor para vos o para los tuyos. Luchás Sí, cuando no aceptás lo que te está trayendo la vida. Porque si no, la lucha no existe. La única lucha que existe es el ego que se está reaccionando a lo que está pasando. Obviamente que está lo que viste que es eso, es la aceptación de lo uno. Pero cuando aceptamos lo uno, no hay lucha. Es un estado de paz. Hacete la pregunta de que realmente si podés vivir sin conflictos en este mundo.
pedilo. Porque una vez que vivís sin divisiones, el mundo se termina. Y no luchás más. Pedir, claro, al yo pedir vivir sin conflictos es dejar todo, soltar todo en manos del ser superior. Y sí. Y date cuenta de que si lo estás que lo que quieras que estás pidiendo, eso que no querés soltar, si viene del miedo, lo estás reforzando. Porque la lucha es el miedo a no entregarte. Si vos soltás, ¿quién es el que lucha? La lucha es mantener tu pensamiento firme a que no querer que las cosas sucedan. En sí, el estado de lucha es eso, es la mente tensa, que tiene miedo de lo que pueda llegar a pasar o de lo que pasó y tiene un efecto secundario ahora. Ya, Bueno, gracias, Luciano. gracias a ustedes. Nos vemos la próxima, o el miércoles o el viernes Me en el club olvidé. de lectura. Ok, gracias, Luciano. Chao, chao. Bueno, Gracias, Luciano. bonito. Gracias, Silvia. Gracias a Gracias de ustedes. vuelta. Gracias por